Este correo llegó a las 3:17 de la madrugada. No tenía asunto, solo una línea que me obligó a abrirlo de inmediato. Trabajo en una morgue y algo me sigue hasta mi casa. Lo que leí después no era una historia común de terror. No hablaba de fantasmas clásicos ni de sustos fáciles. Era el testimonio de alguien que, por su trabajo, convive todos los días con la muerte, y aún así asegura que hay cosas que no deberían moverse, hablar ni recordar. Este relato me lo envió un suscriptor, y después de leerlo completo entendí por qué pidió que su nombre se dijera solo una vez. Juzguen ustedes mismos. Mi nombre es Héctor Salgado, y durante 7 años trabajé como auxiliar nocturno en la morgue del Hospital General del Norte del país. Nunca fui creyente de lo paranormal. En una morgue aprendes rápido que el cuerpo es solo carne vacía, y que el miedo se pierde cuando ves suficientes cadáveres. Al menos eso creía, hasta el turno del 14 de noviembre. Éramos 3 esa noche, el doctor Ramírez, Julián, el embalsamador, y yo. La madrugada estaba tranquila, demasiado. Cerca de las 2 de la mañana ingresó un cuerpo sin identificación. Hombre, unos 40 años, hallado en un baldío. Nada fuera de lo normal. Lo extraño fue que, al recibirlo, el sistema de refrigeración del pasillo 3 se apagó solo. Nunca pasaba eso. Luego lo revisamos, dijo el doctor. Métanlo primero. Cuando empujé la camilla, sentí algo que aún me cuesta explicar. No fue frío. Fue una sensación de estar siendo observado, pero no por una persona, sino por algo que no debía estar consciente. Al cerrar la gaveta, escuché un golpe seco desde adentro. Julián se rió nervioso y dijo que eran gases. Yo quise creerle. Una hora después, mientras registraba papeles, escuché pasos en el pasillo de las cámaras. Pensé que era el doctor, pero al asomarme no había nadie. Solo una de las gavetas estaba abierta, la misma del hombre sin nombre. El cuerpo seguía ahí, inmóvil, pero algo había cambiado. Su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera exhalado. ¿Movieron este cuerpo?, pregunté. Ambos negaron. El doctor incluso se molestó. Héctor, ya basta. Está sugestionado. A las 3:40, Julián fue al baño y no volvió. Lo encontramos 15 minutos después encerrado, sentado en el suelo, llorando. Repetía una frase una y otra vez. Me habló, me dijo mi nombre. Tuvimos que sacarlo del turno. Cuando regresé solo al pasillo para cerrar todo, escuché claramente una respiración. No era mía. Venía de dentro de la cámara. Abrí la gaveta temblando, convencido de que estaba perdiendo la cabeza. El cuerpo tenía los ojos abiertos. No gritó, no se levantó. Solo me miró fijamente y movió los labios sin emitir sonido. Pero lo entendí perfectamente, como si me lo hubiera dicho dentro del cráneo. No estoy completo. Salí corriendo. No volví a acercarme. Al amanecer, el cuerpo había desaparecido. No hubo registros, ni reportes, ni llamadas. Oficialmente, nunca existió. Renuncié esa misma semana. Pensé que todo terminaría ahí, pero me equivoqué. Desde entonces, cada noche a las 3:17, escucho golpes en la puerta de mi casa. Cuando miro por la mirile, no hay nadie. Solo una sensación de frío, y un olor que conozco demasiado bien. El olor de la morgue. Hace 3 días encontré huellas húmedas frente a mi cama, marcas de pies descalzos, y en el espejo del baño, escrito con el vapor, había una frase que me dejó paralizado. Aún me faltan partes. No sé qué quiere, no sé qué le quitaron. Solo sé que algo salió de ese lugar conmigo y que no piensa irse. Si lees esto y trabajas donde yo trabajé, no te quedes solo. Y si algún día escuchas que un cuerpo golpea desde adentro, no abras. Eso fue lo que me envió Héctor. No volvió a responder mis mensajes. Su correo está inactivo. Yo no puedo asegurar que sea real, pero desde que leí su historia, evito mirar el reloj a las 3:17 de la madrugada, porque hay trabajos donde la muerte no siempre está dormida. El mensaje llegó acompañado de una advertencia clara. Si decides leer esto en voz alta, hazlo antes de la medianoche. Después, ya no es seguro. No era una amenaza, era una súplica.
El remitente aseguraba haber trabajado más de una década en una morgue municipal y afirmaba que hay cadáveres que no aceptan estar muertos. Este correo fue enviado por un suscriptor que jamás volvió a conectarse. Su relato no busca asustar, busca dejar constancia de algo que, según él, sigue ocurriendo. Mi nombre es Luis Fernando Ríos. Fui camillero nocturno en la morgue municipal durante 11 años. Si alguien cree que el terror está en ver cuerpos sin vida, está equivocado. El verdadero horror es cuando esos cuerpos empiezan a comportarse como si aún estuvieran esperando algo. La morgue donde trabajaba era antigua, construida sobre lo que antes fue un hospital abandonado. Las paredes conservaban manchas que ningún químico logró borrar. Ahí aprendí a no hacer preguntas y a no quedarme solo. Pero la noche del 22 de agosto rompí ambas reglas. Ingresó una mujer joven, fallecida en un accidente vial, sin familiares, sin identificación, algo común. Lo extraño fue que el acta de defunción tenía la hora en blanco. El médico forense solo dijo, no anotes nada, luego lo arreglamos. Cuando la pasamos a refrigeración, noté que sus manos estaban tibias. Lo mencioné, pero se burlaron de mí. Dijeron que era sugestión. A las 2 de la mañana me tocó limpiar el área de preparación. Mientras trapeaba, escuché un sonido que me heló la sangre, uñas rascando metal. Venía del fondo, de las cámaras. Pensé que era una rata, hasta que escuché un susurro. No era fuerte, pero era claro. Una voz femenina, cansada, repitiendo, no me cierren, no me cierren. Me acerqué temblando. La gaveta de la mujer estaba vibrando levemente. No se movía de golpe, era como si algo respirara dentro. Corrí a buscar al doctor, pero estaba dormido. Nadie quiso acompañarme. Cuando regresé, la gaveta estaba abierta. El cuerpo seguía ahí, pero su cabeza estaba girada hacia la salida, como si supiera que yo iba a volver. Sus labios se movieron. Esta vez se habló. No me terminaron. Sentí un mareo brutal. El aire se volvió pesado. El olor cambió. Ya no era formol, era hospital antiguo, sangre vieja, humedad. De pronto, todas las luces se apagaron. En la oscuridad escuché pasos descalzos. No corrían, caminaban despacio, arrastrando los pies. Algo pasó rozando mi brazo. Estaba frío, pero se sentía vivo. Cuando las luces volvieron, el cuerpo había desaparecido. El doctor me acusó de haberlo movido. El sistema no mostraba fallas. Oficialmente, nunca ingresó ninguna mujer esa noche. Me amenazaron con despedirme si seguía insistiendo. Pero eso no fue lo peor. Desde ese día, cada vez que cerraba una gaveta, escuchaba golpes desde otra. Siempre desde la última fila. Siempre a la misma hora, 2:22. Una madrugada, encontré algo dentro de un cajón vacío. No era un cuerpo. Era un mechón de cabello largo, húmedo, acompañado de una nota escrita con marcador rojo. Me falta el rostro. Renuncié al día siguiente. Creí que alejándome todo terminaría. Me equivoqué. Ahora trabajo en un taller mecánico, pero cada noche, al cerrar, veo a una mujer reflejada en los vidrios. No tiene cara, solo una sombra donde deberían estar los ojos. Se queda quieta, esperando. A veces despierto con las manos frías y un olor conocido en la habitación. En el espejo del baño aparecen marcas, como si alguien hubiera apoyado la frente desde el otro lado. No sé qué hicieron con ella. No sé por qué salió incompleta. Solo sé que la morgue no guarda muertos, guarda deudas. Si alguien lee esto y trabaja en una, recuerde algo. No todos los cuerpos que entran aceptan quedarse. Ese fue el correo. No corregí nada. No añadí nada. Desde que lo leí, evito los hospitales, y cuando paso frente a una morgue, juro que escucho golpes suaves desde adentro, como si alguien todavía estuviera esperando que la terminen. Este correo no tenía advertencias ni frases dramáticas, solo una pregunta que me dejó helado. ¿Alguna vez has visto a un cadáver llorar? El remitente aseguraba que nunca quiso contar esto, pero que ya no podía cargarlo solo. Decía que trabajó en una morgue estatal y que lo que ocurre ahí de noche no figura en ningún reporte. Me pidió que leyera su historia tal como la escribió, porque si algo le llegaba a pasar, al menos quedaría constancia. Este es su relato.
Mi nombre es Raúl Méndez y fui técnico de autopsias durante 9 años. Al principio, el trabajo te endurece. Aprendes a separar la muerte de la vida, a no pensar en quiénes fueron los cuerpos antes de llegar a tu mesa. El problema comienza cuando los cuerpos no olvidan quiénes fueron. Todo empezó una madrugada lluviosa, un martes cualquiera. Ingresaron 5 cuerpos casi al mismo tiempo por un accidente en carretera. Uno de ellos, un hombre mayor, llegó sin rostro reconocible. El acta decía, muerte instantánea, pero algo no cuadraba. Sus manos estaban crispadas, como si hubiera intentado sujetarse de algo. Cuando lo colocamos en la plancha, sentí una presión en el pecho. No era asco ni miedo, era tristeza. Una tristeza que no era mía. Apúrate, me dijo mi compañero Iván. Este turno está pesado. Mientras limpiaba el cuerpo, noté que de su ojo derecho escurría líquido. Pensé que era producto del proceso post-mortem, hasta que me di cuenta de que no era transparente, era salado. Estaba llorando. No lo dije en voz alta. En una morgue, admitir algo así es firmar tu salida. Seguimos trabajando. Pero cuando abrí la cavidad torácica, escuché un sonido bajo, casi imperceptible. Un sollozo ahogado que venía del interior. Retrocedí de golpe. Iván no escuchó nada. Nadie más lo hizo. Después de la autopsia, llevamos el cuerpo a refrigeración. Al cerrar la gaveta, sentí claramente como algo se relajó, como si al fin pudiera descansar. Pensé que todo había terminado. A las 4:10 de la mañana, la alarma de movimiento se activó en el área de cámaras. No debía pasar. Fui a revisar solo. Gran error. Todas las gavetas estaban cerradas, excepto una, la del hombre que lloraba. Me acerqué con la linterna. El cuerpo estaba exactamente como lo dejamos, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía tensa, parecía triste, y de ambos ojos corrían lágrimas que se perdían por los costados de su rostro destruido. Perdón, susurró. No gritó, no se levantó, solo habló, como alguien que se rinde. Salí corriendo. A la mañana siguiente, el cuerpo había sido reclamado. Nadie supo decirme quién. No hubo firma, no hubo nombre. Simplemente desapareció del registro. Desde ese día comenzaron las visitas. Cada vez que entraba a la morgue, escuchaba llantos suaves provenientes de las cámaras. No de una, de varias. Como si otros cuerpos hubieran aprendido que podían hacerlo, que podían sentir. Una noche encontré marcas de dedos en el vidrio de una gaveta. Desde adentro, el doctor me dijo que descansara, que estaba somatizando, pero yo sabía la verdad. Algo había cambiado. Ya no eran solo cuerpos, eran presencias atrapadas en carne que no les pertenecía. La última noche fue definitiva. Me quedé solo en el turno. A las 3:33, todas las cámaras se abrieron al mismo tiempo, no de golpe, lentamente. El sonido del metal deslizándose aún me persigue. Los cuerpos no se levantaron, solo lloraron. Un llanto colectivo, profundo, desesperado, como si supieran que nadie iba a ayudarlos. Caminé hacia la salida, pero me detuve al escuchar una voz detrás de mí. No nos cierres. Renuncié al amanecer. Hoy trabajo en otra cosa, pero a veces, cuando la casa está en silencio, escucho sollozos detrás de las paredes. No vienen de afuera, vienen del interior, como si algo hubiera aprendido a seguirme. Si alguien lee esto y trabaja en una morgue, recuerde algo que nadie les dice. La muerte no siempre es el final, a veces es una espera interminable. Ese fue el correo. No lo edité, no lo exageré. Desde entonces, cada vez que escucho a alguien llorar de noche, me pregunto si realmente está vivo, o si solo está esperando que alguien, por fin, le cierre los ojos.